Buenas tardes, Ismael Villarreal, jurado de nuestra convocatoria de expresiones artísticas WAC C19. Muchísimas gracias por recibirnos esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Ivonne. Buenas tardes a ti y a toda tu gente de la UAC. Muchísimas gracias. Oye, pues antes que nada queremos agradecerte que hayas sido jurado de la parte de producción literaria, poesía, cuento y ensayo, de una convocatoria que ha sido muy particular porque nos está en este marco de la cuarentena, de la pandemia, de quédate en casa si las condiciones laborales te lo permiten. Y bueno, primero que nada, en nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos gustaría agradecerte este esfuerzo de ser jurado porque es un rol muy difícil. Y bueno, agradecemos y nos gustaría mucho saber tu opinión de la cantidad de proyectos que recibiste, que como lo hemos comentado y hemos leído, han sido muy interesantes. Y bueno, estamos deseosos que tú nos des tu opinión del trabajo que recibiste. Bueno, pues antes que nada, pues otra vez volver a decirlo, agradecer, ¿no? Sobre todo yo agradezco la invitación generosa que nos hicieron llegar, yo en particular. Y sí, como dices, la situación anómala, ¿no? La contingencia producto de la pandemia que pues a todos nos atacó por igual. Y en este contexto, a pesar de este contexto, o en este contexto, es toda una proeza, una celebración que haya habido una respuesta interesante a la convocatoria que ustedes tuvieron a bien hacer. Y pues eso, primero que nada, decir que se agradece la invitación, se agradece la colaboración de un buen número de gente que estuvieron participando en esto. Y en lo particular, pues yo muy agradecido porque me hayan permitido acercarme y darme cuenta y darle permiso a la lectura, a la revisión y a la reflexión colectiva con tus compañeros, alumnos y la gente de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué me pareció el experimento, el ejercicio, que no es experimento, el ejercicio? Pues yo diría que a pesar del confinamiento, lo más importante es la creatividad que se abrió paso a pesar de la adversidad, ¿no? Y replantearnos una vez más cuál es la labor del arte. Creo que eso es lo más significativo, porque el hecho de traducir en arte los deseos, las inquietudes, las angustias, todas las vivencias, es ya de por sí una cuestión muy loable. Máxime que estábamos en una situación de límite, ¿no? Y uno a veces en esas condiciones no está para darse oportunidades tan como se dieron con el trabajo que presentaron los chavos. A mí me tocó la parte, por invitación tuya de la UAC, de las cuestiones literarias. Así pues, eso, decir que fue muy grato trabajar con los proyectos que presentaron hombres y mujeres de la universidad. Y fue para mí difícil, voy a decir rápidamente, porque atendiendo a la convocatoria había que tener 1, 2 y 3, ¿no? Y eso fue un reto a la hora de leer los cerca de más de 35 trabajos y definir 3 números, ¿no? Entonces, yo de plano tuve que solicitar, así casi como una cuestión particular, darme chance de hacer menciones honoríficas, para así incluir a un poco más de gente. Un poco más, aunque la convocatoria es muy clara en sus términos. Pero bueno, fueron 6 finalmente de toda esa cantidad de trabajos que leímos, que fueron los que les pusimos atención. Me gustaron muchísimo en general, porque hablan de todas sus inquietudes, como ya te lo dije, y la división entre el primero, la diferencia entre el primero, el segundo y el tercero es apenas una línea muy tenue, muy tenue, y muy agradable, muy amena, ¿no? Eso te Maestro, podría yo decir en principio. maestro, ¿Perdón?
de lo que mencionas, bueno, yo me congratulo de la respuesta de la institución. Nosotros hemos considerado siempre que tanto alumnos, maestros y administrativos tienen mucho que expresar. En esta ocasión se abrieron 7 disciplinas y sí, efectivamente, como tú dices, en el área de las letras, de la creatividad en la escritura, hubo una respuesta increíble. Eso nos hace pensar que algo estamos haciendo bien. Yo creo que el abrir un espacio donde nos podamos expresar nos engrandece como institución, como una institución que acepta las expresiones. Yo te preguntaría, lo has dicho así, de pasadita, de lo que habla la gente. Yo te lo pediría con más detalle. ¿De qué nos hablaban en sus escritos? ¿Qué expresaban? ¿Qué decían? Ajá. Justo estaba yo pensando en cómo hacerlo más específico, solo por mencionar algunos casos. Bueno, son en muchos casos muy personales. Es más una reflexión de vida ante la pandemia, aunque el nombre no apareciera como tal en muchos casos, pero sí había una referencia explícita a ella. Las cuestiones iban de lo personal, del ámbito familiar, del enclaustramiento, del confinamiento, de las angustias y temores que te genera eso, pero hubo otros casos mucho más extrovertidos y llevan esa angustia a un ámbito de lo fantástico, de lo fabuloso, de la ficción, ¿no? Habría quienes hablaban, por ejemplo, de zombies, de robots, de androides, que es parte de una cotidianidad del mundo nuestro, pues, ¿no? No se escapan ellos, o en todo caso traen a su lugar de creación esos elementos, pero hubo, por ejemplo, insisto, entre los 3 primeros lugares que son así, finalmente un rollo de empatía o de intuición, de dónde vi que había algo diferente a los demás, y qué hace la diferencia entre el 1, 2 y 3 es, por ejemplo, el primero es increíble, es un trabajo de introspección brutal, ¿no? Sobre una persona que tiene un diálogo que es casi como un panóptico, digo yo, porque está hablando en una esfera de lo particular, en una discusión, pero al mismo tiempo está hablando de cómo perder el miedo, de dónde está la raíz del problema, de nuestros problemas. Y en esa disertación, en ese diálogo interno, abrió un montón de posibilidades que no se vieron en ningún otro texto. Wow. Es un texto un poco barroco en ese sentido, pero es de una belleza encantadora. Lo mismo puedo decir del segundo, que es una reflexión que se llama, si no me equivoco, se llamaba Cuando deje o Cuando pare de llover, algo así. Y en el de Cuando pare de llover, su reflexión es de que me estoy aquí enclaustrando, me estoy cerrando. En el día puedo tener cosas más o menos claras, pero la noche llega y con ella llega la depresión, pero tengo que salir de esto y todo esto va a pasar, todo esto tiene que pasar, todo esto nos debe de dar otra posibilidad. Y así acaba la reflexión: cuando termine esto seremos un poco mejores. Y el tercero, que me parece que es difícil, el tercero es un poema increíblemente bello, de una chava que hace referencia a su familia, cómo la familia te puede, en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos hasta de soledad y de desesperación, es la familia la que te lleva a un mundo más confortable, más ameno, más amable y más vividero. Esas son las cosas. Pero así como te hablo de estos, te podría decir de los otros, de La sopa más cara, que ese fue otro trabajo que yo le di mención, o sea, humildemente la mención honorífica porque no podía caber ahí arriba, pero estaba muy bien construido. Y así pues todos los demás, porque sería echar de lado los otros que también tienen mucha valía, ¿no? Pero había que definir y se definió. Todo muy rico, una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, debo de decir. Perdón. A lo largo de todos estos años de trabajo, algo que me queda muy claro es que existe una necesidad de expresarse. Me conmueve muchísimo lo que me dices.
yo leí los trabajos y siempre hay cosas que se te quedan puntualmente, ¿no? Los chicos expresan lo que sienten. Los chicos, por decir, alumnos, administrativos, maestros, te expresan lo que sienten y uno siente como un compromiso muy grande porque te lo compartan. Si bien existe el anonimato en el seudónimo cuando te mandan tu escrito, no dejan de ser individuos que conforman y construyen nuestra sociedad. Y esas personas hoy y al día de mañana van a servir a nuestra sociedad, a nuestro estado, a nuestro país. Y es cuando le ves como un sentido de utilidad el ejercicio de la libertad de expresarte. A mí algo que admiro mucho de ti es tu percepción por tu gran capacidad de ser lector y todo el bagaje que tú traes. Y de pronto con personas como tú que lee tanto, que se come los libros, uno piensa cómo en tu cabeza trabajó todo lo que leíste. Y me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de nuestra institución a través de las letras que comiste leyendo nuestros trabajos de nuestros universitarios? Me regreso otra vez a la cuestión de el ejercicio para ellos, ¿no? El trabajo, que sirvió como una punta de lanza para la catarsis, ¿no? Bien. La catarsis, que es ahí donde se dan la posibilidad de expresarse de múltiples formas, ¿no? De múltiples maneras, y eso fue muy, muy claro al momento de leerlos, ¿no? Cómo se apañaron de este momento para poder producir y ahí sacar toda su sino, ¿no? Su marca, y eso es lo que fue muy valioso. ¿Cómo me acerqué a los trabajos? Pues no hay de otra, una situación empática, pienso yo, ¿no? La empatía es la que hace la diferencia, pero no le quita valor a los demás trabajos. Simplemente te encuentras con unos, pero sí les reconoces el valor a todo lo demás, porque todos hicieron un esfuerzo invaluable, valioso, ¿no? Si bien es cierto que no con todo entra, o no todos esos universos entran en el tuyo, pues sí puedes disfrutarlos y gozarlos, ¿no? Porque de eso se trataba. El hecho de ser docente te abre esas posibilidades, ¿no? Y bueno, me apoyo en mi historia personal para poderme acercar a los trabajos. No es la primera vez que trabajamos bueno, yo me llevo toda una vida trabajando con gente de la academia y eso pues de alguna manera te ayuda a tener un acercamiento amable con todos y cada uno de ellos, ¿no? Y para definirlo, insisto, la intuición. Y sí tiene que ver con mucho trabajo previo, pero sobre todo con unas ganas que tengas de ser parte, de colaboradora, de gente que se está permitiendo el tiempo y el espacio para la creación. Creo que a todos lo que nos encantó de la convocatoria, de la invitación que ustedes amablemente nos hicieron, vuelvo a insistir, el darle oportunidad a las artes, todas, porque no es un montón de expresiones artísticas que se pusieron en juego, y ante esta situación contingente, cómo se desplegaron ellas fue un trabajo invaluable, sin duda alguna. Eso lo pienso y agradezco haber sido parte de su trabajo así fuera de soslayo, ¿no? No, muchas gracias. Un último planteamiento, maestro. Debido a la contingencia, evidentemente no podemos hacer la dinámica que nos gusta de que el jurado se junte con los participantes. En estas reuniones nos gusta que ustedes les digan algo a las personas que se atrevieron a escribir y que nos permitieron meternos en su mundo. ¿Qué les dirías si los tuvieras hoy aquí reunidos a estas personas que participaron? ¿Qué les dirías para que
si bien su profesión, no sé, es la informática, es la ingeniería, es la medicina, pero tuvieron este atrevimiento a través de las letras, ¿qué les dirías para que ellos sigan expresándose? Claro, eso es bien interesante porque uno piensa a partir de lo que lee que son de una cierta rama disciplinar, ¿no? Uno cree que está canalizado a partir de una sola especialización de la ciencia, de las disciplinas, y creo que no es así. Quizá por eso la variedad de trabajos. Me gustaría conocerlos personalmente, algunos de ellos, ¿no? Digo, soy simple y llanamente para agradecerles su actitud hacia el arte. Eso es muy interesante. Agradecerles también e impulsarles, pues, a que independientemente de la disciplina en el ámbito académico en el que se estén desplegando, que se estén formando, no descuiden esta parte, porque es la formación universitaria, ¿no? Es un todo, es una visión holística, aunque cada quien tenga sus especificidades, sus particularidades, pero un vínculo que es un lenguaje común a todos, pues puede ser las expresiones artísticas. Y sí conocerlos, pues yo lo digo como siempre, no habrá un tiempo en el que nos vamos a encontrar. No sé, más temprano que tarde, ojalá que tengamos la posibilidad. Yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero tengo vínculos con la UAC y vínculos afectivos muy entrañables. Me gustaría, en todo caso, como ampliarlos un poco más, profundizarlos. Y sí, yo espero que haya chance. Desde luego, Querétaro siempre es un punto, es una asignatura pendiente para los viajeros. A mí me encanta, ¿no? Maestro, mil gracias. Pues de nuestra parte, agradecer tu tiempo, tu conocimiento, generosidad. Y desde la Universidad Autónoma de Querétaro, gracias infinitas al tiempo que tomaste, que es lo más valioso que tenemos, el tiempo que nos dedicaste. Y pues nada, pronto nos encontraremos. Más temprano que tarde nos habremos de encontrar, ¿no? Vale. Y muchas gracias a ti, a toda la universidad, a los chavos y chavas, a las personas, ¿no? Y pues eso, gracias a todos, y ojalá que nos vengan tiempos mejores, que seguramente van a llegar más temprano que tarde. Sí, ¿vale? Así será. Vale. Así pues, muchas gracias, muchas un beso gracias. y un abrazo. Que estés muy bien, Ivonne, cuídate. Igualmente, hasta luego, bye. Vale, chao.